el gabinete a la mesa. Un momento. Bueno, pues aquí está. No lo ven entero, falta como un cuerpo, un cuarto, mejor dicho, del gabinete, pero la placa madre está de este lado, entonces no va a haber ningún problema de ese lado. Supongamos que yo ya seguí las normas de seguridad e higiene, ya no tengo ningún objeto metálico, ningún reloj, ningún anillo, nada en las manos, y ya me lavé, ya puedo estar seguro de que no tienen grasa o polvo o aceite o algo por el estilo. Ahora, ¿cuál es el primer paso para abrir el gabinete? Quitarnos la estática. Bueno, sí, ya hice todo eso. Ahora, para ya empezar a abrir el gabinete, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer? Desconectar los tornillos. Desconectar los cables. Desconectar los cables. Los cables, exactamente, muy bien. Acuérdense, siempre lo primero que debo de hacer es desconectar todos los cables, todos los periféricos que estén conectados a mi gabinete, incluyendo ¿cuál? ¿Que es el más importante? El de poder. La energía de la fuente de poder. El de la fuente de poder, exactamente. Siempre el de la fuente de poder va primero o de los primeros que deben de retirar para asegurarnos de que vamos a estar siguiendo las normas de seguridad. Ahí está. Bueno, pues esos cables son simulados porque en realidad no están conectados a nada, pero es para tener la idea. Ok, ya desconecté todos los periféricos. Ahora, ¿qué debo de hacer? Ya lo habían dicho. Quitar los tornillos. Quitar los tornillos. Por lo general, las tapas de gabinete no son muy difíciles de quitar. Solo hay algunos modelos, los que son más pequeños, que traen una especie de gancho o de seguro, que ahí sí tienes que hacer algo de fuerza para poder retirarlo. Pero la mayoría... Ay, perdón, y justo fue cerca del micrófono. Pero la mayoría simplemente desatornillando un par de tornillos, ya es muy fácil de retirar la tapa. Y ya tenemos acceso al interior. Ahí está la tarjeta madre, aquí está la fuente de poder, que no la ven. Aquí está la fuente de poder. Y si se dan cuenta, es una placa madre muy pequeñita. ¿De qué tamaño creen que es? Es este cuadradito de acá. Mini ATX. Mini ATX, ajá. Esta placa madre es todavía más pequeña que las micro ATX. Es un cuadrado, no sé con qué compararlo. ¿Con qué estará bien? Es algo muy... ¿Puede ser lo largo de un dedo? No, sí está más grande que un dedo. Miren, esta es mi mano. Bueno, la palma de mi mano. Esa sería una buena comparación. Lo que yo les iba a decir era una caja de camotes. Una caja de camotes como las que venden en las ferias y demás. De ese tamaño más o menos es esta placa madre. Por poner otra referencia, este es un celular Samsung normal y más o menos ahí van dando el mismo largo. Ahora, ya quité la tapa superior. Hay veces en las que es necesario que quites ambas tapas, que quites la tapa superior y la tapa inferior. Entonces, en este modelo de computadora precisamente, sí es necesario que también retire la placa del otro lado. Entonces, lo voy a voltear con cuidado. Acuérdense, estos gabinetes nunca se deben de golpear, de tirar, de manejar bruscamente, porque aún tienen componentes adentro, incluyendo el CPU, que es muy delicado a todo ese tipo de golpes. Estorba el gabinete.
Otra cosa nada más para recalcar es que, por ejemplo, en este caso, estoy utilizando este destornillador, este desarmador, con una punta de cruz. Para desarmar los gabinetes siempre va a ser necesario que se ocupen estos de cruz, casi no van a ser necesarios los planos, solamente en casos muy, muy contados. Y de hecho los tornillos, si yo intento quitarlo con el desarmador que he venido utilizando para laptops, no voy a poder porque simplemente el tamaño no encaja, es muy diferente. Entonces, un gabinete casi siempre son de estos. Ahí está, ya lo quité. Como ven, también muy fácil. Simplemente retiré 2 tornillos y listo. Y ya no tiene tapa ni de un lado ni del otro. Aquí podemos ver la placa madre, nada más que de atrás. Y no hay mucha cosa acá. Es una computadora armada muy simple, la verdad. Joder. Lo volteamos otra vez con mucho cuidado. Y ahora, ¿qué paso sigue? ¿Alguien se acuerda? Desconectar ¿Nadie se todo acuerda? lo de la placa madre. Casi, Mario. Lo primero que se debe hacer antes de desconectar los cables de la placa madre es desconectar los cables de la fuente de poder. Fuente de poder. Exactamente. Todos los cables que vengan de la fuente de poder, los pueden seguir desde aquí, desde la parte de atrás, que de hecho se distinguen a muy simple vista. Todos esos los deben de desconectar primero. ¿Por qué? Porque aunque la fuente de poder esté desconectada de una toma de corriente, aún sigue manteniendo carga. Ya no es tanta como cuando está conectada, pero un gran porcentaje aún está almacenada ahí por los condensadores. Entonces sigo todos los cables que conectan al disco duro y a la placa madre y los desconecto. O al menos los que tenga acceso más fácilmente. Uf. Yo batallo porque tengo manos anchas, manos gordas, y por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Por ejemplo, sigo diciendo que esta cámara no me agrada. Aquí está un puerto de 24 pines, hasta mi dedo, que es el que se encarga de alimentar a la placa madre. Este puerto, este conector, creo que no voy a poder quitarlo porque está el disco duro. Esto que está acá, que se baja, es el disco duro. Entonces me va a estorbar para desconectar este pin, pero todo lo demás que esté conectado y que venga de la fuente de poder lo voy a poder quitar. Que de hecho no es tanto, ya quité la mayoría. No se puede. Está muy cerca del disco duro. Como no pude quitar ese, voy a iniciar a quitar los cables de la tarjeta madre. Una recomendación para ustedes, chicos, cuando tengan que hacer su evaluación, es que vayan tomando fotos o video. Aparte de que les sirve de evidencia, les va a servir para hacer su propio esquema, para saber dónde iba conectado cada cosa, porque si no están acostumbrados a eso, es muy fácil desarmar, pero ya no tanto volver a armar y poner los cables en el lugar en el que iban. Que de hecho a veces es muy intuitivo. Por ejemplo, este es un cable de 4 pines, un conector de 4 pines, y el conector de 4 pines siempre va aquí. Está mi dedo. Que ese es el conector que alimenta al CPU. Y si yo busco en mi mini plaquita, es el único conector de 4 pines, entonces no hay muchos pierdes. De la misma manera, este es un conector SATA, y el conector SATA siempre va a ir conectado a los medios de almacenamiento. Dígase disco duro, dígase SSD, siempre va a ir conectado al mismo lugar.
Igual el que les había dicho que me estorba es el conector de 24 pines y de la misma manera siempre va a ir conectado en el mismo lugar y solamente hay un puerto de 24 pines. Pero si no quieren equivocarse, si tienen miedo todavía de meter mano, pueden tomar fotos. Con la foto ya es mucho más fácil de recordar y de seguir tus propias instrucciones, porque cada quien sabe a qué le presta más atención. Esto es un consejo solamente. Los conectores siempre se deben de quitar con cuidado. Es fuerte, pero delicado. Es una manera muy rara. Es como contacto con delicadeza. Ahora, aún me quedan cables. Con cuidado, ya saben, porque los pines se pueden llegar a doblar, se pueden arrancar desde abajo. Y una vez que eso pasa, que se doblen o que se rompan, ya no hay vuelta atrás, ya no hay solución. Este, por alguna razón, está muy duro. ¿Por qué está tan duro si no tiene seguro? Ahí está. Ahí está. A veces por el mismo óxido que hacen los pines o por la misma tierrita se empiezan a endurecer, como los nidos de las hormigas o cosas por el estilo. Me falta uno todavía. Ahí está. Este salió más fácil. Y listo. Ya no tengo conectores a mi placa madre, excepto este de poder que todavía. Entonces, suponiendo que yo hubiera quitado el cable de alimentación, ¿cuál sería el siguiente paso ahora que mi placa madre ya no tiene conectado ningún cable? Empezar a quitarle los componentes. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál componente? Tarjeta. La tarjeta. Exactamente. La tarjeta de expansión que está acá, que si no se nota mucho, nuevamente es culpa de Google Meet. Esta es una tarjeta de expansión que yo debo de quitar antes de continuar con el desensamble. Y para retirar esta tarjeta, aquí hay un tornillo que yo debo de quitar. No se ve por el ángulo de la cámara, pero ahorita lo van a ver. Aquí justo en el centro, para sujetar esta plaquita que está acá, que es como la protección de las tarjetas PCI, hay un tornillo que lo está sujetando, entonces lo debo de quitar para yo poder retirar las tarjetas. Ahí está. Esta es la protección y este es el tornillo. Y ahora ya tengo acceso a todos los módulos de las tarjetas, que de hecho esta plaquita madre solamente tiene para una tarjeta de expansión y ya. Entonces esto también se hace con mucho cuidado. Ah, me falta el tornillo de acá. Es decir, esto también se hace con mucho cuidado. En Meet, digo en Classroom, subí el simulador que estuvimos manejando en una clase y si se dan cuenta estoy siguiendo exactamente los mismos pasos, si es que lo llegaron a tentonear un poco ese simulador. Entonces, como tal, simplemente lo sujetas y hacia arriba. Y ya lo retiras. Aquí está mi tarjeta de PCI Express. Esta es una tarjeta PCI Express DSL, es para proteger las líneas telefónicas y demás, que estas de hecho ya no se usan mucho, pero esta computadora como es muy viejita, pues todavía tiene una de estas.
Ahora ya quité la tarjeta de expansión, que es otro componente que debo de quitar. La RAM. Memoria RAM. Exactamente. Esta tarjeta madre, esta mini tarjeta madre, tiene 2 ranuras, 2 slots para RAM, pero solamente tiene configurada una. Entonces no hay mucho quiebre. Estos seguritos que están acá, que son blancos, que se distinguen en la cámara, simplemente los abres tú y ya puedes retirar la RAM. Ya puedes simplemente hacerla hacia arriba, con cuidado, y listo, ya salió tu módulo de RAM. Acuérdense que siempre deben de manejar estos componentes por las orillas, no toquen la parte dorada. Y la ponemos a un lado para después hacerle el respectivo mantenimiento. Ahora, ya quité la RAM. ¿Qué sigue? ¿Qué paso es el que sigue? Quitar la unidad de almacenamiento. Unidades de almacenamiento. Quitar la unidad de almacenamiento. Esta computadora solamente tiene una unidad de almacenamiento que se encuentra aquí. Bueno, detrás de esto, que es un disco duro de escritorio, es decir, es de los grandecitos. Solamente está atornillado por estas 2 cositas que aparecen acá, o que espero que aparezcan acá. Son 2 tornillos. Entonces, para que no se caiga, porque ese también es un error muy de novato, con una mano yo sujeto el disco duro de los lados y con la otra desatornillo. Porque si desatornillan y no lo están sujetando, muy probablemente se les vaya a caer el disco duro. Y eso, como ya sabemos, no es nada bueno. Como ven, estos tornillos son muy fáciles, son simplemente tornillos de cruz. Manejamos con mucho cuidado el disco duro. Aquí está, ya salió. De hecho, esto es un disco duro muy viejito. Pero bueno, es un disco duro de 250 gigabytes. A ver si se alcanza a enfocar la cámara. Enfócate. Bueno, no sé si alcancen a ver, pero ahí dice 250 gigabytes SATA. Ahora, ya quité el disco duro, entonces ya puedo desconectar la placa madre. Eso fue culpa de quien colocó el disco duro ahí. No había de otra. Y listo, la placa madre ya quedó sin ningún componente, sin ningún hardware pegado a ella. ¿Qué otra cosa seguía en el instructivo que les había dado? ¿Alguien se acuerda? Quitar el disipador. Disipador de calor. Quitar el disipador de calor, exactamente. Pero antes de quitar el disipador de calor, debo de desconectar el ventilador. El ventilador siempre va a estar conectado a la placa madre. Siempre va a haber un puerto específicamente para el ventilador. Entonces, antes de desconectarlo, yo debo de desconectar ese puerto. Uy. Aquí está. No se alcanza a distinguir en la cámara, pero es un puerto muy chiquito, muy escondido. Aquí está, ya salió. Ese está. Y ahora ya puedo quitar mi disipador. Para quitar mi disipador, aquí por lo que estoy viendo son 4 tornillos muy simples. Creo que no se distinguen en la cámara. Pero bueno, son 4 tornillos que yo simplemente voy a destornillar. Casi siempre con los tornillos que más resistencia van a encontrar van a ser los del disipador, porque esos suelen ir siempre como a presión o muy enroscados, precisamente para que no se mueva el disipador, pueda hacer su trabajo. Entonces, si hay algún componente con el que yo batallo mucho, es con el disipador del CPU o con sus ventiladores, que también a veces es un rollo quitarlos.
pero siempre con calma, con mucha paciencia, pues los puedes quitar. Eso no se debe de hacer. Me falta uno, pero según yo ya los zafé todos. ¿Cuál es el que falta? Creo que es este se ve. Ok. Esta, como es una computadora ensamblada, es decir, como es una computadora que alguien armó y la vendió así, no trae instructivo, no trae un manual para desarmar. Con el sentido común debería ser suficiente, pero creo que en este caso el disipador tiene una grapa abajo o algo porque no sale. Entonces, reviso bien los tornillos nuevamente, que todo esté suelto. Lo intento de nuevo. Es que sigo. Esto siempre debe de salir más o menos fácilmente, no debes de aplicar mucha fuerza. Pude quitar el ventilador, pero creo que tiene grapas o algo en la placa madre. Entonces, en estos casos, hasta que yo no saque la placa madre, no voy a poder sacar el disipador. Entonces, muy mal ahí, me dejó en mal instructivo. Entonces, si no puedo sacar el disipador, ya procedo a retirar la placa madre, como les decía. En este caso, como es una tarjeta madre muy pequeñita, simplemente tiene 4 tornillos, uno en cada esquina, uno en cada esquina, que de la misma manera que he venido haciendo, simplemente los quito y ya podré retirarlo. Acuérdense, vayan poniendo sus tornillos en una bolsita o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en orden como los vayan quitando o como se acomoden. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir? De mi parte no, Inge. Okay. No, Inge. No, Inge. ¿Y ahí está? No. Ya salió la placa madre. Acuérdense, es lo mismo para las RAM y para las placas madre. No sujeten ninguno de sus componentes, es decir, no la agarren de aquí o de los puertos, de las ranuras, porque van soldados, esos sí los pueden descomponer. Pero siempre y cuando lo agarren de la parte de abajo o de los laterales, no va a haber ningún problema. Entonces ya se me cayeron los tornillos un momento. Los agarro y seguimos. Ok. Ahora que ya quité la placa madre, lo último que resta es quitar la fuente de poder para dejar el gabinete con casi nada, simplemente los módulos de lectura. Entonces también para quitar la fuente de poder es muy fácil. Aquí vienen 5 tornillos, 4 tornillos solamente, que yo voy a quitar para que pueda retirar la fuente de poder. Entonces hago eso.
Ahí está. Me faltó desconectarla de acá. Ahí está. Esa era la fuente de poder. Sin ningún problema. Entonces, ahora, ¿qué creen que debería de hacer para continuar con el mantenimiento? Tal vez limpiar la placa Sí. o quitar el procesador. Quitar el procesador. Cierto. Perdón, ya se me había olvidado que aún no había quitado el disipador. Aún no habíamos terminado con la tarjeta madre, sí es cierto. Y bueno, voy a ver por qué motivo no puedo quitar el disipador. Y aquí está el motivo. Tiene 2 tornillos en la parte de abajo que si no los quito, no me va a dejar quitar el disipador. Pero pues también son tornillos de cruz, no hay mucho pierde. Simplemente desatornillo. Estos no salen por completo porque son de resorte. Simplemente hacen un clic. Y ya aparece. Le falta un poco a uno. Uy. Y aquí está, ya quedó expuesto mi procesador. En este caso, es un procesador soldado, es decir, va pegado directamente a la tarjeta madre y no se puede cambiar, no se puede modificar, que es este de aquí en medio. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que ustedes recuerden para hacer este mantenimiento a la placa madre? Con aire comprimido y alcohol isopropílico. Exactamente, con aire comprimido y alcohol isopropílico. Denme un momento que creo que se me cayó una parte de los tornillos, pero no vi que nada volara. Un momento, chicos, es que estoy en este cuarto con las ventanas cerradas y ya empecé a sudar. Si se acuerdan, también les dije que tuvieran cuidado con su sudor o con toda la humedad posible, porque también puede ser una forma de descomponer los componentes. Entonces déjenme ver esto un momento. Ok, es que se me hizo muy raro los tornillos que traen, pero no, parece que todo está bien. Bueno, continuemos. Lo primero que se debe de hacer con esto es el aire comprimido o una pistola de aire, que yo en este Buen Fin supe aprovechar las ofertas y me conseguí este pequeño compresor de aire. No se ve la cámara, está muy grande. Pero este me lo conseguí por casi 500, 600 pesos. Y así ya no voy a estar comprando botellas de aire comprimido. La desventaja que tiene es obviamente que se tiene que conectar directamente a una fuente de energía. En este caso, chicos, desconecten su micrófono. Bueno, apaguen su micrófono, mejor dicho. Un poco. Y el mío también. Porque esto hace ruido.
Y bueno, así ya sopleteé mi tarjeta madre. Ustedes no lo van a poder distinguir por culpa de la cámara, pero yo sí noto la diferencia. Anteriormente se veía el polvo y ahora pues ya solamente quedan unos pequeños restos. Espérenme un momento. Bueno, acá está. El disipador también es muy simple, muy sencillo. También simplemente le voy a dar una sopleteada y con un trozo de papel higiénico y alcohol isopropílico voy a retirar la pasta térmica que está seca acá. Está muy seca. Y voy a apagar mi micrófono otra vez para que no les llegue el ruido del compresor de aire. Y ahí está. Ya retiré todo el polvo que tenía mi disipador. Nuevamente ustedes a lo mejor no notan mucho la diferencia por la resolución de la cámara, pero yo sí noto como antes tenía una capa de polvo y ahora ya está bien. Entonces ahora, como les decía, lo que voy a hacer es con alcohol isopropílico y un papel higiénico o una tela suave, voy a limpiar la pasta térmica que todavía queda ahí. Sostengo el disipador y quito la pasta térmica. Que en serio está muy seca, muy seca. ¿Cuántos años tendrá esta computadora sin hacerle mantenimiento? No sé si se note por la cámara. A ver. Enfócate. Ahí está. Ahí se puede ver la pasta térmica. Y a pesar de que ya le eché alcohol isopropílico, sigue estando dura. No se quita tan fácilmente. Entonces voy a batallar un poquito. Deme chance, chicos, hasta quitarla. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos, en lo que yo estoy batallando con esta pasta térmica? No, Inge, de mi parte, voy entendiendo bien. Ok. Denme un momento. Es que en serio parece concreto. Siempre deben de asegurarse de quitar bien los residuos de pasta térmica porque si no lo hacen, si dejan restos ahí, no se va a poder disipar correctamente el calor. Y como ya sabemos, el calor es uno de los principales enemigos de cualquier componente electrónico. Entonces, siempre, 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 el disipador debe de quedar lo más limpio posible. Por eso es que ahorita estoy batallando un poco con esta pasta térmica de la era prehistórica. Ya hasta me acabé el alcohol isopropílico y esto no sale.
Que ven ahí cómo voy avanzando de poco en poco. Todo eso que aparece en gris es pasta térmica todavía, que está muy seca, que le tengo que hacer con la uña prácticamente para poder quitarlo. Si así está aquí en el disipador, en el procesador también debe de estar duro. Entonces, en lo que estoy batallando con el disipador, voy a rociarle directamente alcohol isopropílico al procesador para que se vaya ablandando en lo que yo termino con el disipador. Ahorita ya me eché 45 minutos aproximadamente para el disipador. Bueno, en parte también es porque les voy hablando, chicos, pero por lo general para darle un mantenimiento profundo a una computadora, pero profundo, realmente profundo, se pueden tardar 1 hora y media en lo que limpian a profundidad cada uno de los componentes. De hecho, mi idea era acabarla en 1 hora, pero si no me apuro no creo poder hacerlo. Pero es que esta pasta térmica, en serio, ya no está seca, ya está fosilizada. Esta computadora, nada más para que ustedes lo sepan, me la trajeron porque ya no encendía, ya no daba este video, que también es una parte que vamos a ver ahorita en el tema de hoy, que es mantenimiento correctivo. Sin embargo, la computadora solamente la van a ver hasta la parte de mantenimiento preventivo. Lo correctivo sí se los voy a enseñar, pero con esta computadora no, porque probablemente con esta computadora me tarde mucho más del tiempo que disponemos para poder diagnosticarla. Si tienen curiosidad de qué es lo que yo pienso que tiene esta computadora, es que se quemó el procesador. ¿Por qué? Que nunca le cambiaron la pasta térmica, nunca le hicieron mantenimiento y el CPU siempre estaba a muy altas temperaturas y debió de haber muerto. Si murió, como es que estoy suponiendo, pues a la persona que me la dio, checar, le voy a decir que no le queda más que otra que comprarse una nueva computadora o comprarse una placa madre de este tipo, si es que le gusta mucho eso. Pero yo sinceramente le sugeriría un nuevo equipo porque este procesador no parece ser muy reciente, parece muy viejito. Entonces, si va a gastar en una placa madre que probablemente le salgan unos 4,000, 5,000 pesos, pues eso se podría conseguir una nueva computadora. Ya pude quitar el resto de pasta térmica fosilizada, ya está limpio. Ahora es lo mismo con la placa madre. Espero que ya esté suave. Y no está suave. Esto, acuérdense, es con mucho cuidado. Ahí está. Bueno, pues al final el alcohol isopropílico sí logró ablandar un poquito más la pasta térmica de este lado. Es un AMD, dice acá en la plaquita del procesador. No alcanzo a distinguir qué modelo de AMD, pero es un AMD. Y listo. En este caso, a pesar de que no le habían dado el mantenimiento a la computadora, la placa madre no está tan polvorienta, no tenía tanto residuo de polvo. Entonces, si ya la limpié con el alcohol, con el aire comprimido, no veo yo la necesidad de echarle el alcohol isopropílico para una limpieza más profunda. Si yo quisiera, pues ya saben, simplemente pongo la placa madre así en vertical y voy haciendo pequeños disparos con mi alcohol isopropílico. Me aseguro de que no queden residuos en las ranuras de la RAM, ni en las ranuras del disco duro, ni de las tarjetas de expansión.
Y estos puertos de los traseros, pues ya los sopleteé. No se ve que tengan polvos ni residuos. Entonces yo creo que también así está bien. Si no, yo limpiaría los puertos traseros. Se me cayeron los cotonetes. Un momento, chicos. Si no, los pueden limpiar con un cotonete. Le rocían alcohol isopropílico a una sola punta y con ese cotonete lo pueden pasar a través de los puertos con mucho cuidado y va saliendo lo negrito, que no se nota en la cámara. Pero esa es una manera de limpiar con cuidado las ranuras de la placa madre. Entonces, con eso se podría decir que determinamos el mantenimiento de nuestra placa madre. Lo voy a hacer a un lado para concentrarme en los demás componentes. Un momento. Acuérdense, esto no se pone ni en metal, ni en mesas metálicas, ¿qué otra cosa? Ni en lugares sucios. Siempre intenten tener un lugar ya establecido para eso. Yo originalmente no lo movería, pero como solamente tengo este cuadro de acción de la cámara, pues tengo que ponerlo en algún otro lugar. Ok, este disco duro. ¿Cómo limpiamos el disco duro? Con alcohol isopropílico. ¿Qué voz es esa? Alcohol isopropílico. Ah, perdón, se me olvidó. Sí, pero de la misma manera que el alcohol isopropílico va en un papel, en un Kleenex o en un trapito suave. En este caso, se les olvidó, chicos, que primero va el aire comprimido. Casi siempre lo que vamos a ocupar más en una computadora para hacer el mantenimiento va a ser el aire comprimido. En este caso, pues es igual. Voy a apagar el micrófono un momento para sopletear el disco duro y continuamos. Y listo, ya sopleteé, ya utilicé el aire comprimido, pero veo que todavía tiene partículas de polvo muy finas, entonces hago lo que me dijeron. Con alcohol isopropílico y un papel higiénico Kleenex o un papel suave, lo rocío y lo limpio suavemente. Asegurándome de quitar el polvo que esté en la cubierta. De este lado fue suficiente con el aire comprimido, no voy a pasar el alcohol isopropílico por acá. Lo que igual puedo hacer es con un cotonete otra vez y con el alcohol isopropílico otra vez, lo rocío en la punta del cotonete y con eso limpio lo doradito. Lo doradito, acuérdense que es lo que hace contacto siempre y lo que transmite la información. Eso sí, siempre me conviene que esté muy limpio para no tener problemas de rendimiento o problemas de conexión. No es restregando, no es así, es suavemente encimita para no desprender la chapa de oro. Y listo, ya quedó así mi disco duro. Ahora, el ventilador del disipador
¿Se acuerdan cómo se debe dar mantenimiento al ventilador del disipador? Con el aire comprimido, ponerle en un Pero y que no gire. Ujú, ajá, que exactamente, con el aire comprimido, pero pues la sostengo o le pongo algo en medio para que no gire el ventilador. Oh, no apagué el micrófono. Y listo. Ya con eso, ya quedó limpio mi ventilador. De la misma manera que con los demás componentes, si yo veo que tiene un exceso de polvo, tiene muchísimo, lo que yo puedo hacer es rociarle alcohol isopropílico a través de las astas, así como lo estoy haciendo, para que las partículas de polvo que queden, pues se disuelvan. Y listo, ya con esto ya quedó listo el mantenimiento del ventilador disipador. Pasamos con el siguiente componente, que este es como un gabinete muy pequeño, pues no tiene tantos componentes, la verdad. La RAM. ¿Cómo se limpia la RAM? con alcohol isopropílico. También se limpia con alcohol isopropílico, pero antes del alcohol isopropílico, chicos, el aire comprimido. Aire comprimido. Aire comprimido. Siempre acuérdense que lo primeritito va a ser el aire comprimido. ¿Por qué? Porque el aire comprimido es el que se encarga de quitar las partículas grandes de polvo, los residuos grandes. El alcohol isopropílico ya es para una limpieza de polvo muy fino, de partículas muy finas. Entonces, nuevamente, en mi caso, la sopladora, voy a sopletearla quitando la mayor cantidad de polvo. Tienen apagados su micrófono. Perdón, se me olvidó que la apagué. Les decía que ya sopleteé la memoria RAM, pero todavía tiene partículas de polvo y con el alcohol isopropílico, pues fui echándole para que quite los restos que no quiero. Y aquí también puedo utilizar la técnica del cotonete, solamente que tenía uno nuevo, uno limpio, para pasar suavemente por los conectores. Acuérdense, no es restregando, es sobando, por decirlo de alguna manera, la RAM. De hecho, el cotonete aquí se pone negro, pero la cámara no lo distingue. Pero todo eso negrito que va saliendo, pues es la suciedad que mi ojo no puede ver a simple vista. Es como lavarse los dientes. Si alguna vez han ido al dentista, les he explicado cómo se deben de lavar los dientes, que no deben de hacer no deben tallar, sino que deben de ir
en una sola dirección, suavemente, para no dañar. Es lo mismo con la RAM. En este caso, pues solamente era un módulo de RAM. No va a haber que limpiar otro. Y esto ya quedó. Fuente de poder. ¿Cómo limpio la fuente de poder? Igual con aire comprimido, pero Aire comprimido. no. Con el aire comprimido. Con el aire comprimido, pero igual que con el ventilador del disipador, que no gire el ventilador de la fuente de poder. Entonces, igual con un cotonete o con un desarmador. Bueno, otra vez apagué el micrófono. Decía que con el desarmador o con un palito o con algo bloquean las aspas del ventilador de la fuente de poder y sopletean hacia adentro. Y listo. Y ahora no lo apagué. Y listo. Ustedes no se dieron cuenta, pero por aquí, por la parte de atrás, salió mucho polvo. Aquí en la parte de atrás, pues yo tengo el monitor, entonces lo que me está ensuciando ahorita es el monitor, pero pues bueno, ya no hay de otra. Si yo notara que esto tiene mucho polvo en la cubierta afuera, pues igual con un trapito, con un con papel higiénico, un Kleenex o algo, pues yo me encargo de que quede lo más limpia posible. El polvo nunca es bueno, no importa qué componente sea. Ya quedó limpia mi fuente de poder. Y último componente, las tarjetas de expansión. ¿Cómo creen ustedes que yo debo de limpiar la tarjeta de expansión? La tarjeta PCI Express. Yo creo que igual con aire comprimido y con alcohol isopropílico y el cotonete. Ajá, exactamente. Muy bien. Siempre va a ser lo obligatorio, como les decía. Lo que siempre deben de tener en su casa es aire comprimido, alcohol isopropílico y la pasta térmica. La pasta térmica aún no se la he puesto porque todavía no estamos ensamblando la computadora. Pero sí, voy a sopletear esto, voy a echarle un poco de alcohol isopropílico y me voy a encargar de limpiar la parte doradita, que es lo que hace contacto con la placa madre. Entonces voy a apagar el micrófono. Me dicen si se me olvida volver a encenderlo. Su micrófono. Gracias. No, sí, ya sopleteamos. Ya le eché alcohol isopropílico para eliminar los restos de polvo. Y nuevamente con el cotonete, pues le estoy pasando sobre los contactos, igual que con el disco duro y con la memoria RAM, la parte dorada siempre debe ser lo más limpio, porque es lo que hace contacto con mi placa madre. Entonces, si eso está sucio, si no hace buen contacto, pues no se van a poder comunicar entre ellos y a mí no me conviene eso.
Entonces lo dejo lo más limpio que pueda. Y listo. Ya terminé de limpiar todos mis componentes internos, pero me falta limpiar una cosa. ¿Qué creen que sea ustedes? ¿Nadie? La carcasa del gabinete. La ¿El carcasa. gabinete? Sí, exactamente. Eric, no había escuchado tu voz. Sí, me falta el gabinete. De nada sirve que yo haya limpiado los demás componentes si mi gabinete todavía se encuentra sucio, todavía tiene polvo. De hecho, no se nota mucho en la cámara, pero por acá y por acá y por acá atrás tiene mucho polvo. Entonces, esto no lo van a ver porque sí tiene mucho polvo. Lo voy a hacer un poquito más a la orilla para que no termine ensuciando más la mesa donde estoy. Y ahorita la armamos. Listo, ya quedó más limpio mi gabinete. ¿Se nota en la cámara o se sigue viendo sucio? Sí se nota algo, Inge. Ok. Pues bueno, ya limpié todos los componentes internos. Ya limpié la carcasa, el gabinete donde van a ir colocados. Ahora solamente queda volver a armar todo. Que ya son las 8:07. Espero no tardarme más de 10, 15 minutos porque tenemos temas también que ver. Lo primero que voy a hacer es pues echarle la pasta térmica a mi procesador. La pasta térmica que yo le voy a echar no es la de jeringuita que me han visto utilizarlo, es esta de la marca Cooler Master, que es de menor calidad, es más barata y eso me sirve para mis clientes porque la pasta térmica que yo ocupo en mis equipos es más cara. Entonces no creo que mi cliente quiera pagar tanto por mantenimiento. Entonces lo que hago es, tengo mi botecito de pasta térmica, ya me manché, meto el cotonete y saco un poco. Solamente un poco, no va a ser mucho. Y la pongo encima de mi procesador. Si quiero la extiendo, si no solito se va a extender cuando yo le ponga el disipador. Pero en este caso, como es poquita, pues la voy a expandir tantito. Y ahí está. Este cotonete ya no me sirve, ya va directamente a la basura. Cierro el botecito de pasta térmica porque no lo voy a volver a ocupar. Y algo muy importante, normas de seguridad e higiene. Ya me manché la mano de pasta térmica por andar agarrando el botecito. Yo no puedo seguir así porque voy a seguir agarrando componentes. Voy a agarrar el disco duro, voy a agarrar la RAM. Y si yo les embarro por accidente la pasta térmica, pues va a haber algún problema. Entonces, nuevamente, denme un minuto, me voy a ir a limpiar con algo, a ver qué encuentro y vuelvo. No, mejor, para que sea sobre la práctica. Con el mismo alcohol isopropílico se pueden limpiar, pues para eso es, para que sea la pasta térmica y demás. Entonces háganse a un lado y con la pasta térmica, con el alcohol isopropílico, se pueden limpiar la mano. Listo, ya con
el alcohol isopropílico, ya no tengo pasta térmica en las manos, ya puedo seguir manejando componentes electrónicos. Entonces ahora lo que viene es la colocación del disipador. El disipador, si quiero, también le puedo colocar un poco de pasta térmica acá, o lo puedo dejar así. Yo creo que ya coloqué suficiente en el procesador, entonces no le voy a colocar nada acá, solamente lo voy a colocar. Entonces, sujeto la placa madre, veo cómo va el disipador y los conecto. Acuérdense que en este caso tenemos que atornillar por la parte trasera. Entonces aquí está este tornillo y va a ser el primero que voy a poner para que no ande rodando. Listo. Y ahora el otro. Y parece que ya. Volteo la placa madre con mucho cuidado y me aseguro que el disipador quede fijo, que no se esté moviendo. Y parece que está un poquito flojo, entonces voy a checar aquí que esté bien atornillado. Se nos da vuelta. Se nos da vuelta. Y listo. Ya quedó fijo mi disipador. Ya la pasta térmica ya está haciendo contacto entre el disipador y el CPU. Entonces ya funciona correctamente. Ahora lo que voy a hacer es colocarle la RAM para que no vaya a tener ningún problema. Aquí está mi RAM y aquí está la placa madre. Siempre las placas madre van a tener la posición en cómo se deben de poner la RAM. No sé si aquí ustedes alcancen a leer que dice DDR30 y abajito dice DDR31. En informática, el 0 siempre va primero que el 1. Entonces, DDR30 se refiere a esta ranura de acá y DDR31 se refiere a esta ranura de acá. Eso me quiere decir que yo la memoria RAM la debo de conectar en DDR30, es decir, en el de arriba, porque ese es el primero, ese es el principal. Va a funcionar si yo la conecto en DDR31, pero para sacar el mejor rendimiento siempre va a ser necesario que vaya en orden. Pues ya saben, me aseguro de que la mueca de la RAM esté alineada con mi ranura, que también tiene el espacio justo. Entonces yo veo que sí está bien. Entonces abro la ranura, coloco la RAM. Y en mi momento no se abre. Ya. Y la introduzco. Y me aseguro de que entre bien, que no esté sobrepuesto. Hace clic y se cierra solito. Voy del otro lado. Hace clic y se cierra solito. Y la otra ranura, pues ya no la ocupé, ya quedó así libre. Ahora me falta ponerle el ventilador. Para poner el ventilador es muy fácil. A veces los tornillos te ayudan porque pues, la parte que vas a colocar está abajo y a veces el logotipo, la marca del ventilador, te ayuda. La parte que exhala calor, o sea, que lo saca, va hacia arriba y la parte que lo chupa es la de abajo y casi siempre es la que tiene la etiqueta de la marca. O sea, arriba el logo, abajo la etiqueta de características. Casi siempre. Pues por aquí.
Ahí está. Y los atornillos. Me aseguro de que el ventilador quede fijo porque cuando lo vaya a poner en el gabinete, pues voy a mover toda la placa madre y si la pongo de cabeza no quiero que el ventilador salga volando. Lo verifico y sí, ya quedó. Y ahora hago lo inverso a como la desarmé. Ahora conecto el enchufe. Y listo, ya quedó. Ya está mi placa madre. Ahora lo voy a meter al gabinete. ¿Qué va primero? Primero, meto la memoria. Digo, ¿primero meto la tarjeta madre o primero meto la fuente de poder al gabinete? La fuente de poder. La fuente de poder. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo a la inversa en cómo la desarmé. Entonces aquí está mi gabinete. Aquí en este espacio va la fuente de poder. Tengo cuidado con los cables. Aquí está mi fuente de poder y la voy a introducir. Esta es una fuente de poder viejita, entonces solamente tiene este ventilador y por aquí saca el aire caliente. Pero hay otras que tienen un ventilador en la parte de arriba o en la parte de abajo. Tienen que tener cuidado en cómo la meten porque el ventilador siempre debe estar hacia afuera, siempre debe de ser el que mete calor o el que saca calor. En este caso, pues como solamente hay uno, no hay pierde. Lo pongo en posición y atornillo. Me voy a ir un poquito más rápido, chicos, porque si no, no nos da tiempo. Entonces, si me notan callado, es por eso. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden detener. Listo, ya quedó conectada a mi fuente de poder. Ahora sí, voy a poner la placa madre. Le metí un destornilladazo a mi pantalla. Tiene píxeles muertos ahora. Bueno, gajes del oficio. Pues es muy simple, simplemente aquí tengo mi placa madre, tengo mi
gabinete, lo meto con cuidado hacia abajo, que no me estorben los cables, me aseguro de que estos puertos traseros encajen con la ranura que está aquí y con mucho cuidado la acomodo. Me fijo atrás, que todo esté bien, todo esté alineado. Y ahí está. Ahora busco los 4 tornillos de la placa madre. Aquí están. Y atornillo con la fuerza justa, no es atornillar hasta que quede muy duro, es hasta que ya no se mueva simplemente. Si se dan cuenta, o al menos para mí, desarmar y volver a armar una computadora es más fácil cuando es una computadora de escritorio. Cuando es una computadora, una laptop, puede ser más complejo, porque cada fabricante acomoda los componentes como mejor lo ve él, y suele ser un dolor de cabeza. En las computadoras de escritorio, pues sí hay variedad, pero no hay tanta. ¿O qué piensan ustedes? ¿Es más fácil la computadora de escritorio, más fácil la laptop? ¿Qué dicen? Es más fácil la de escritorio que una laptop. Sí, yo también. Pues bueno, si estuviéramos en clases presenciales, haríamos las prácticas con una computadora de escritorio. Pero, desgraciadamente, cada quien va a tener que trabajar con las herramientas que tenga a mano. Entonces, van a tener que hacer las prácticas con su computadora personal, por decirlo de alguna manera. Que en la mayoría he visto que me pusieron laptops. Conecté este cable primero porque acuérdense que aquí va a ir mi disco duro y no quiero que me ande estorbando después para conectarlo. Me aseguro de que esté bien conectado, que no tenga un falso contacto, porque este es el cable que alimenta a la tarjeta madre y a los demás componentes. Entonces siempre debe de estar bien fijo. Esta. Aquí está mi disco duro. Perdí los tornillos. ¿Dónde los empujé? Acá están. Aquí están los tornillos. Aquí está mi disco duro. Y el disco duro siempre va a ir así, con la tapa hacia arriba. Intenten no ponerlo así. ¿Por qué? Por la agujita, como les decía. Acá viene una aguja que va leyendo los discos metálicos donde se almacena la información. Entonces, sí funciona, pero puede llegar a haber algún problema. Entonces, mejor siempre así el disco duro. Entonces, para que quede así en este gabinete, yo lo voy a tener que meter así. Ahora no me quedan los agujeros. Ahí está. Con una mano sujeto y con la otra tornillo, aunque sea algo incómodo, es por seguridad del disco duro. Que estos gabinetes en verdad no ayudan mucho a la seguridad del disco duro. Lo normal es que esto se ponga en un espacio especialmente diseñado para el disco duro, para que así no se mueva tanto
Y por ejemplo, en este gabinete el disco duro está volando de un lado, porque del otro lado no está atornillado de ningún tipo, solamente de un solo lado se está atornillando. Me aseguro de que quede fijo, ya quedó. Los tornillos, acuérdense, igual no se atornillan tanto, simplemente hasta donde da la fuerza y ya. Entonces ya quedó. Ahora lo que queda es conectar lo de la placa madre, que yo me acuerdo dónde es que iban más o menos cada uno. Pero si fuera su primera vez de ustedes desarmando una computadora, pues espero que sigan el consejo que les di, que es tomar las fotografías para no confundirse. Me aseguro de que todo haga buen contacto, que no quede nada al aire o nada mal conectado. Es que ahí noto que no ha entrado. Ahí está. Y luego estas suelen ser un dolor de cabeza para la mayoría de personas porque vienen sueltas. No sé a qué brillante técnico se le habrá ocurrido poner este cable en especial por partes, porque tienen que ir juntas, tienen que ir así, como las que acabo de poner de la USB. Esto simplemente se tienen que fijar en su placa madre, que no se los puedo enseñar porque está muy lejos, pero aquí en su placa madre les va diciendo cómo es que deben de ir conectados estos cables. Estos cables aquí en esta parte tienen su nombre, que tampoco se ve en la cámara, rayos. Pero si lo pudieran ver, checarían cómo es que se debe de conectar todo esto. Que me voy a fijar. Luego a luego el reset, luego el power, luego van estos. Entonces, una vez que yo ya sé el orden en el que va, trato de ponerlos juntos y la parte más difícil luego es colocarlos. Rayos, se me está acabando el tiempo. Digo, yo pensaba hacer esto en 1 hora, pero parece que fueron proyecciones muy alentadoras de mi parte. Estos cables en serio son algo molestos porque se van moviendo. Y por ejemplo, ahorita que yo tengo prisa, justo se me salen. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a hacer como si ya las hubiera puesto. Estas van acá, luego las pongo con calma. Una vez que yo ya terminé de conectar todos los cables de la tarjeta madre, ahora voy a conectar los cables de la fuente de poder. Y aquí no hay pierde igual. Deben de fijarse en el del procesador, que son 4 pines, que es este, y aquí está su lugar, son 4 pines, y lo colocan. Debe asentar bien, debe hacer un clic, y con eso es más que suficiente.
Luego el disco duro, esta es la entrada del disco duro, entonces lo voy a conectar acá. Nunca fuercen una entrada, siempre debe de entrar suavemente. Si no entra suavemente es porque o algo lo impide o están tratando de meter mal el conector. O en estos, o en los cables SATA. Los cables SATA también no tienen pierde. No suelen reconocerse a simple vista. Por ejemplo, este va acá. Y este va acá, del lado del disco duro. No, este va arriba. Y este va acá abajo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Inge. Ok, pues ya metí todo, menos la tarjeta de expansión. La tarjeta de expansión es lo último que me queda y va aquí en la parte de abajo. Para poner una tarjeta de expansión, una tarjeta de video, ¿saben? Va en el puerto PCI Express de todas las tarjetas madre. Simplemente la introducen con mucho cuidado y la colocan en el puerto y la colocan hacia abajo, asegurándose de que haga un buen contacto para que funcione correctamente. Lo último que queda es atornillar la tarjeta en su asegurador, que es aquí atrás. Se quita yo el tornillo. Y luego atornillamos su protección. Su protección también tiene un tornillo. Solamente que esto no pueden ver dónde va. Pero yo sí. Y de hecho, mi computadora ya está ensamblada. Ya ahorita cualquier computadora ya estaría completa. Ahorita lo que estoy haciendo simplemente es cerrar el gabinete. Y es lo último que nos falta, de hecho, cerrar el gabinete. Le quité las dos tapas, entonces voy a tener que poner dos tapas. Yo aquí tengo los tornillos. Y la tapa no entra. Ya sé por qué no entra. Listo, ya entra. Aquí no se ve cómo la estoy atornillando, pero pues simplemente se atornilla aquí, al igual que lo hice anteriormente. Ya terminé de un lado, le doy la vuelta suavemente para no dañar el disco duro. ¡Ah! Puse las tapas al revés. Esta tapa era la que iba del otro lado. Rayos.
Bueno, de todas maneras lo voy a tener que abrir después para arreglar el cable que no conecté por el tiempo. Entonces ahorita, a modo demostrativo, esta tapa la vamos a dejar acá. El punto era que quería que vieran pues que no es tan difícil desarmar una computadora de escritorio, que de hecho, les digo, sí me hace mucho más difícil desarmar una laptop, porque las piezas son más pequeñas, son más delicadas, hay que tener muchísimo cuidado para no llegar a romperlas o dañarlas. Y en cambio esta no, la de escritorios es un poco más robusta. Sus componentes son más fáciles de manejar y más fáciles de limpiar, sobre todo. También para abrir la laptop suele ser un problema, suele tú que tener el instructivo o algo al lado para saber el procedimiento adecuado. En cambio, con una computadora de escritorio, como les dije al inicio, basta con que abran pues, las tapas laterales y ya tienen acceso directo a los componentes internos, al contrario de la laptop. Entonces, de hecho, aquí, a manera de demostración, ya terminamos, ya le dimos mantenimiento completo a este gabinete. Si lo hubiera hecho yo sin dar clases, no los culpo a ustedes, es culpa mía por no centrarme. Si lo hubiera hecho sin dar clases, yo creo que me hubiera tardado por mucho unos 40 minutos haciendo el mismo procedimiento, pues porque uno ya tiene su propio ritmo. Pero como ahorita intentaba decirle algunas cosas a ustedes, pues me descontrolo y nos echamos 1 hora y media. Pero, ¿qué les pareció? ¿Verdad que está más fácil la computadora de escritorio? Sí, la verdad sí. Ok. Pues bueno, acuérdense que vamos a tener la actividad de evaluación, donde van a hacer soporte ustedes a su propio equipo, el mantenimiento preventivo simplemente, que es lo que acabamos de hacer. Es abrir la computadora, sacar los componentes y limpiar uno por uno cada uno de esos componentes, siguiendo las normas de seguridad. Que creo que seguí todas, a no ser que me equivoque en alguna. Y bueno, pues vamos a seguir con ya una sesión normal. Me voy a acomodar acá. Voy a apagar esto. Bueno, no vamos a ver todos los temas que tenía planeado, pues porque se me fue el tiempo de las manos con la práctica, pero pues por lo menos vamos a iniciar con los temas principales. Bueno, la práctica que acabamos de hacer, que acaban de ver, como les dije al inicio, es ya para concluir definitivamente todo lo que es mantenimiento preventivo a hardware y a software. Ese es el cierre, se podría decir. A partir de hoy, pues ya vamos a cambiar de tema nuevamente y vamos a centrarnos en mantenimiento correctivo a hardware de la PC, nuevamente con apego a las normas de seguridad, de higiene y protección ambiental, que si no se acuerdan, pues las normas de seguridad tienen que ver con nuestra integridad de nosotros como trabajadores, que para resumidas cuentas significa pues que no voy a tener problemas de salud o que me voy a electrocutar, a envenenar con los materiales de la computadora si no tengo cuidado con ellos, que difícilmente lo van a hacer, pero puede llegar a darse el caso. Las normas de higiene, pues es lo que ya vimos. No mantengo nada de comer ni de beber a mi alrededor. No está lloviendo, no es un sitio con aire contaminado, con aire sucio, por decirlo de alguna manera. Tengo limpia mis manos, tuve mucho cuidado con eso. Mi espacio de trabajo también está limpio, mi espacio de trabajo no es un lugar sucio, no es un lugar contaminado. Y las normas de protección ambiental pues ya van más relacionadas con el reciclaje y con la reutilización de componentes. Lo que vamos a hacer en mantenimiento, pues bueno, es muy ambiental porque estamos prolongando la vida útil de nuestros componentes.
Entonces vamos a ver mantenimiento correctivo a hardware. ¿Qué es el mantenimiento correctivo a hardware? Pues bueno, es el proceso que realiza pequeñas reparaciones en el hardware, o sea, en lo físico, en los componentes que acabamos de armar y desarmar de nuestra computadora, incluso hasta llegar a cambiar o reemplazar una pieza dañada por una nueva. Esto derivado de una falla presente en dicha pieza que hace que nuestra computadora no pueda funcionar o funcione de manera ineficiente. Eso para agregar. Un fallo en el hardware te puede afectar de esas dos maneras. Que tu computadora no encienda, no funcione, o que encienda y funcione, pero funcione mal, que funcione lento, que funcione a trabas. Algo que quiero dejarles en claro, chicos, es que como dice acá nuestra definición, a pesar de que el título parece muy descriptivo con mantenimiento correctivo, es decir, de reparar fallas, no siempre se enfoca en reparación de componentes. Es decir, tú me das un ventilador de una computadora y yo te lo reparo. A veces no se relacionan eso. A veces la solución más rápida, la solución más económica, incluso en algunas ocasiones, no es la reparación de la pieza, sino reemplazarla, sustituirla por a lo mejor una nueva, una mejor, una más optimizada. Si no les queda claro, les voy a decir un pequeño ejemplo hipotético. Supongamos que ustedes los contratan para capacitar a una empresa de tecnologías. Va el dueño contigo, te dice, quiero que vayas a mi laboratorio de cómputo, por poner un ejemplo, o a mi sala de equipos de cómputo, y instales, no sé, un programa muy pesado. Instales Adobe Premiere, un software muy, muy pesado que requiere una computadora muy potente. Entonces, a ti te contratan para que tú vayas a su sala de cómputo y revises sus equipos y les digas si pueden o no utilizar ese software. Pues bueno, tú como técnico te vas a encargar de sacar las características de ese equipo y verificar eso, si va a funcionar o no el software. Entonces, por experiencia personal, yo sé que en muchos casos las máquinas con las que cuenta una compañía, una empresa, una escuela, díganle lo que sea, son muy viejitas o son muy ineficientes. Pocas son las empresas, las compañías, los negocios que tienen tecnología reciente, que tienen tecnología potente. ¿Por qué? Porque lo potente, lo reciente, suele ser más caro, suele ser más costoso. Entonces, si ellos intentan ocupar programas o características de alto rendimiento que requieren una computadora muy potente, no van a poder. Entonces, aplicando el objetivo principal del mantenimiento correctivo a hardware, lo más pronto, lo más barato, lo más efectivo, no es acondicionar los equipos que ya tenía. A lo mejor lo más fácil, lo más económico, lo más barato, es cambiar los equipos o cambiar los equipos principales por unos más nuevos o por unos más potentes. Entonces, como decía, a veces el mantenimiento correctivo no es reparar como tal. O sea, sí incluye el proceso de reparar, pero a veces también se enfoca mucho en cambiar una pieza o reemplazarla por una mejor. Quiero dejar esto en claro por si a futuro me dicen, pero profe, se llama mantenimiento correctivo, pero nos está enseñando cómo cambiar piezas. Bueno, sí, por lo que les acabo de decir. A veces la solución más rápida o más económica o las dos juntas no es la reparación, es el cambio. Entonces vamos a continuar con eso. Lo primero que quiero que vean, en esta diapositiva vienen muchos videos, porque como les dije también en la clase de ayer, yo no cuento con muchos materiales, con muchas cosas físicas que podamos ocupar para ilustrarnos. Entonces me voy a tener que valer de videos. Este video nos dice cómo diagnosticar nuestra computadora por medio de pitidos, por medio de sonido. Cuando nosotros encendemos nuestra computadora,
la computadora suele hacer algún ruido, suele hacer algún bip, de bip, bip. Bueno, pues esos bips no están ahí simplemente porque sí. Esos bips son una función muy útil que nos ayuda a diagnosticar nuestro hardware. Por ejemplo, si el disco duro no está bien conectado, la computadora va a hacer 3 bips largo, por poner un ejemplo. Entonces, si tú oyes esos 3 bips y la computadora no enciende, quiere decir que conectaste mal el disco duro o que no conectaste ninguna unidad de almacenamiento. Entonces, el video de aquí enfrente nos explica muy rápidamente algunos de esos sonidos más importantes, más relevantes. Entonces, se los voy a poner y me comentan qué piensan a terminar. Hola amigos de YouTube, con este tutorial te informaré un poco de cuál puede ser su error. Si al arrancar el PC o ordenador le aparece algún sonido o pitido no habitual. Ok, y esos son los tonos principales que nos está mostrando este video. ¿Alguno de ustedes los había escuchado o su computadora tiene algún tono y no sabían qué significaba? Sí, me ha pasado a veces. Ok, pues bueno, ahora ya saben por qué su computadora hacía esos sonidos. No son sonidos al azar. Es la tarjeta madre que por medio de esos tonos nos está queriendo decir algo. A lo mejor que el disco duro ya presenta problemas, o que la RAM ya presenta problemas, o que algo no está bien conectado. Eso suele pasar mucho cuando perdemos la imagen de nuestro monitor. Es decir, cuando la computadora está encendida, pero el monitor no nos muestra nada, no nos da imagen. Algunas veces suele hacer algún sonido y nosotros no le tomamos importancia, no le tomamos seriedad al asunto. Pero en realidad esos pitidos pues nos están tratando de decir cuál es el problema. Ahora, algo que se me pasó en esta diapositiva y que a lo mejor se los traigo mañana, es que estos pitidos vienen del lado de las computadoras de escritorio. Las laptops no hacen pitidos, o al menos las que yo he visto, ninguna
hace sonidos, no hace tonos. Lo que pasa en las laptops es los LED. Casi todas las laptops tienen algún foquito LED, alguna lucecita, ya sea en la parte de enfrente o en los laterales, en algún lugar que tú lo puedas llegar a ver. Bueno, pues ese foquito LED, cuando la laptop está fallando, también nos da información valiosa, también nos puede decir cuál es el problema. Entonces, esas dos maneras son muy útiles, muy básicas para diagnosticar los problemas de hardware. Acuérdense, en la computadora de escritorio suelen ser sonidos, suelen ser tonos, y en las laptops suelen ser pulsos, suelen ser parpadeos del foquito LED de tu laptop, por si alguna vez se lo preguntaron. Por ejemplo, esto es algo que pueden verificar ustedes cuando tu computadora, tu laptop, mejor dicho, cuando tu laptop está trabajando mucho, el foquito LED está parpadeando mucho. Está prendiéndose y apagándose muy rápidamente. Y eso es normal. Por ejemplo, también en el puerto de red de la mayoría de las laptops que yo conozco, cuando tú conectas el cable de Ethernet, cuando tú conectas el cable amarillo que les digo tanto que utilizan, se prende el foquito. Y cuando estás utilizando el Internet, también empieza a parpadear. Entonces, esos LED, esos pitidos, son muy útiles. Pero, ¿cómo van a hacer para saber qué les quiere decir? Pues bueno, muy fácil. Si ustedes ya aprenden a entrenar el oído, ya reconocen los pitidos, pues van a poner PC 3 tonos largos y 4 cortos. En Google, en su navegador, en su buscador, lo van a buscar. Muchas veces aquí ya viene explicado qué problema podría ser. Por ejemplo, aquí es lo que habíamos puesto. 3 bits largos y 4 cortos. Nos vamos a la solución y nos dice, puede ser un problema con el cable de energía o el equipo no está recibiendo suficiente energía. Entonces, aquí ya nos está diciendo por dónde va el problema, qué es lo que está saliendo mal. Nos está diciendo que puede ser nuestro cargador, nuestro enchufe, que no está proporcionando suficiente energía eléctrica. Entonces, así, aunque yo no me memorice todo el procedimiento, todos los pitidos, todos los sonidos, pues yo puedo utilizar la herramienta de Google, puedo poner lo que estoy escuchando, por ejemplo, un tono largo y 2 cortos. Y lo busco. Y me va a salir lo que es. Me está diciendo que es la tarjeta gráfica insertada incorrectamente. Eso quiere decir que la tarjeta gráfica no está bien instalada y ahí está el problema. Entonces, si yo verifico la tarjeta gráfica, pues ahí me puedo dar cuenta y puedo encenderla, y si me sigue haciendo los mismos pitidos, pues probablemente siga mal conectada. Entonces, ¿sí quedó claro la utilidad de los pitidos y de las lucecitas de los LEDs? Sí, Inge. Okay. Sí, que Pues, Sí, solamente vamos a ver un tema más, porque ya nomás quedan 7 minutos. Me tardé muchísimo con esa computadora. Rayos. Bueno, pues vamos a ver esto también. Esto que ustedes ven en su pantalla es una placa base de diagnóstico. Las computadoras, como tal, las placas madre, no traen esto, no traen esta herramienta. Las más caras, las más nuevas, a lo mejor traen algo similar, trae alguna bocina, algún LED, que si tiene algún problema de conexión o de hardware, se va a encender acá. Esto es como los relojes digitales. Ahorita les muestro una imagen. Estos que están acá, esto que está acá y esto que está acá, se encienden cuando hay algún problema y
te muestran algún número o alguna letra. Tú ves 0432, tú puedes buscar errores. Te va a salir el error, te va a salir probablemente qué es lo que esté saliendo mal. Ahorita es un ejemplo, como tal, no creo que exista este error. Ah, sí existe. Bueno, coincidencia. Pero es para que vieran cómo es que se ilumina. Es como uno de estos relojes números o letras. Entonces, esta placa madre es muy útil. ¿Por qué? Porque si tú no sabes diagnosticar por dónde está el problema en una computadora, pues bueno, puedes tener una de estas y simplemente la conectas a través del puerto PCI Express a la tarjeta madre, enciendes la computadora y una vez que tú enciendas y hay algún error, esta pantallita, estos LEDs, se van a iluminar y te van a mostrar cuál es el error o te van a decir por dónde está el error. Entonces, es muy útil, es muy básica y cuesta 211.50 pesos mexicanos en Amazon. Yo les traigo precios de Amazon. Hay placas más baratas y que hacen lo mismo, pero a lo mejor ahí está un poquito más complicado para saber cuál es el mensaje. Entonces, si se van a dedicar al soporte o tienen interés en el soporte y no conocían esta herramienta, pues bueno, yo se las recomiendo mucho. Es una placa base de diagnóstico para computadora de escritorio. Esto no se lo puedes conectar a una laptop. Entonces, continuamos. Ahora, vienen muchos subtemas, pero no nos va a dar tiempo verlos el día de hoy. Entonces, vamos a terminar con este, que es problemas comunes con la fuente de poder. Acuérdense que estamos en mantenimiento correctivo a hardware. Vamos a ver todos los problemas, bueno, al menos los más importantes, los más comunes del hardware, de nuestras partes, de nuestras computadoras, y si tienen alguna solución o ya de plano es cambiar la pieza. En este caso, los problemas más comunes de una fuente de poder es mala regulación del voltaje, es algún fusible quemado, un varistor o un transitor defectuoso y el sobrecalentamiento de nuestra fuente de poder. Ahora, ¿qué es un varistor? Pues bueno, es esta imagen que está aquí a la derecha, esto que está en azul. Un varistor es una resistencia, es algo que está en nuestra fuente de poder para asegurarse de que las sobretensiones o los picos de energía no afecten el funcionamiento de nuestra fuente de poder. Entonces, si esto se descompone, puede llegar a haber algún corto. Muchas veces, este suele ser un problema muy común. Este y el del fusible. El del fusible, como sabemos, también tiene la función de regular el voltaje, la carga eléctrica que entra a nuestros componentes electrónicos. El fusible, si saben lo que es el fusible de su casa, de su red eléctrica de su casa, pues tiene el mismo principio. Cuando hay algún pico muy fuerte, esto se quema, esto se rompe e impide que la corriente que está fuerte siga transitando. En parte es una medida de seguridad. Si no se rompiera, pues esos picos de energía, esa sobrecarga, continuaría por el circuito eléctrico y friría los demás componentes. Entonces el fusible, al ser tan sensible a los picos de energía, cuando se rompe ya impide directamente que siga la carga eléctrica. Y basta con cambiarlo. El mismo caso es con las fuentes de poder. Las fuentes de poder, todas o la mayoría que yo conozco, tienen algún fusible que cuando hay un pico se llegan a romper, se llegan a quemar y la fuente de poder ya no funciona. Algunas veces es tan básico como cambiar alguna de estas dos, que en realidad no es tan... Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. El otro punto es el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento se da por dos cosas, al menos en mi experiencia. Porque estos componentes que están aquí en la imagen, estas cosas, son de mala calidad directamente. Es alguna fuente china o alguna fuente genérica y estas piezas no hacen su correcto trabajo y hacen que la temperatura aumente. Y entre más aumenta la temperatura, como también ya sabemos,
pues acorta más la vida útil de nuestros componentes. La mala regulación del voltaje ya puede ser un diseño, un mal diseño de nuestra fuente de poder, un mal diseño de cómo está estructurada, y ahí no hay mucho que hacer, porque no somos ingenieros a ese nivel para poder volver a armar desde cero, desde todo, nuestra fuente de poder. Entonces, en el fusible quemado, en el varistor o transistor defectuoso, es posible arreglar la fuente de poder. Simplemente, con que tengas un repuesto, con que tengas uno más, lo quitas de la fuente de poder, los desueldas y lo vuelves a soldar. En el sobrecalentamiento y en la mala regulación del voltaje, que ya va directamente a todos los componentes en general de la fuente de poder, lo más barato, lo más rápido y lo más sencillo es cambiar la fuente de poder. Ahí no vale la pena intentar arreglar el problema. Aquí tengo un video muy bueno de un señor que nos enseña cómo cambiar el fusible y los varistores de nuestra fuente de poder. No me está dejando darle clic. La desventaja es que es muy largo. Hola, youtuber. Hoy veremos cómo reparar. Entonces, ya son las 9. Ya son las 9. Entonces, no vamos a ver el video el día de hoy, sería el día de mañana. Lo que les puedo adelantar es que, como les había dicho antes en la diapositiva de los problemas comunes, un fusible quemado o un varistor o transistor defectuoso es posible cambiarlos. Es muy válido. La fuente de poder, fuera de eso, no tiene ningún problema. Simplemente cambias esas piecitas y la fuente de poder vuelve a funcionar correctamente. Sin embargo, para poder llevar a cabo ese proceso de cambio, ese proceso tan delicado, pues ya no es simplemente un desarmador y ya requiere herramientas un poquito más profesionales, un poquito más delicadas, y también no solamente se involucra la parte física, también el conocimiento influye mucho en eso. Para poder tú cambiar un transistor, un fusible, no es simplemente llegar y cambiarlo. Algunas veces hay que tener conocimientos de electrónica, de electricidad, de física, porque se maneja amperaje, resistencias, intensidad, potencia. Y si le suena de algo de física, pues es porque todo eso se maneja en una fuente de poder. Y se manejan estas herramientas especiales. Estas herramientas son las mismas que se pueden ver en el video que yo les traía. Vamos a ver el día de mañana, pero se las puede ir adelantando. La persona utilizó una pistola de calor. Una pistola de calor, una buena, bonita, barata, yo la encontré en Amazon en 725. Todo aquel que se dedica a arreglar placas madre o las RAM o las mismas fuentes de poder utilizan un multímetro o un voltiómetro que se encarga de medir la corriente continua y la corriente alterna de circuitos eléctricos. Y uno de esos aparatitos, también el más barato, no quiero el más profesional, cuesta otros 800 pesos casi. Y obviamente, pues también vamos a requerir un fusible como el que está acá y un varistor, una resistencia como el que está acá. Eso no lo venden por pieza, no lo venden por unidad. Lo suelen vender por paquetes, por piezas de 100, 150. Y que tampoco son tan baratas, la verdad. Y muchas veces no puedes reutilizar porque tienen diferentes características, tienen diferentes amperajes, tienen diferentes voltajes. Y por poner un ejemplo, los fusibles para fuentes de poder, bueno, no para fuentes de poder en general, cuestan unos 400 pesos o 370 pesos. Y las resistencias, los variómetros, cuestan unos 360 pesos por paquetes. O sea, estos son 175 piezas, creo, y estos son 150 piezas. Ahora, para poder desoldar y volver a soldar uno de sus componentes, tú requieres una estación de soldadura o un cautín. El cautín es mucho más barato que una estación de soldadura, pero tiene la desventaja de que tú no puedes regular ni la temperatura ni la corriente eléctrica que está circulando por el cautín. El cautín simplemente lo conectas a la electricidad y ya calienta en automático a una temperatura siempre fija.
Entonces, con componentes eléctricos delicados, como puede ser la placa de una fuente de poder o la placa madre de una computadora, se puede utilizar el cautín, pero es más peligroso porque tú no controlas ni el voltaje ni la temperatura que pueden llegar a dañar permanentemente la computadora. Entonces, por seguridad y una herramienta específicamente diseñada para eso, como esta estación de soldadura, cuesta unos 2,500 pesos, imagínense. Y aquí en estos componentes, que como les digo, son los que se ven en el video de atrás, estamos gastando unos 3,000 pesos. Entonces, imagínate tú que llega un cliente que tú sabes que la fuente de poder es el que tiene el problema, que tú sabes que si cambias un fusible, la fuente de poder ya va a funcionar, pero tú no tienes ninguno de estos componentes. ¿Cómo le haces? Vas a invertir 3,000 pesos en componentes para arreglar una fuente de poder. Y bueno, si te dedicas a eso, si tienes muchos clientes y sabes que vas a volver a utilizar esos mismos materiales, pues es una inversión. A lo mejor sí te conviene comprar todo esto, porque no vas a ocupar uno, las vas a ocupar muchas veces, las vas a ocupar para muchos clientes. Entonces te conviene invertir. Pero si es esporádicamente que te envían algún equipo o muy difícilmente tú ves que las fuentes de poder tienen ese problema donde tú estás, pues no te conviene invertir en todo esto. Entonces, al punto que quería llegar con toda esta palabrería es que de arreglar las fuentes de poder se puede. Ahí ya depende de tu nivel de conocimientos, tu nivel de habilidad para manejar la estación de soldadura o el cautín. Yo la verdad no soy muy hábil en este tipo de cosas, pero se puede arreglar. Ahora, la otra parte es, como te digo, si no te interesa gastar unos 3,000, 4,000 pesos en todos los materiales que estaban en la parte de atrás, pues siempre está la opción de reemplazar la pieza, de reemplazar la fuente de poder, que incluso algunas veces esa fuente de poder que te están dando a reparar puede ser una muy barata, puede ser una de estas de 300 pesos y que tú sabes que no es la mejor fuente de poder, que a lo mejor tú la arreglas y en unos 3 meses va a tener otro problema. Entonces, ahí tú ya debes de hacer pros y contras, que conviene arreglar la fuente de poder o cambiar la fuente de poder. Y tú ya puedes seleccionar qué es lo mejor que te conviene a ti y que le conviene al cliente, sobre todo. Si, por ejemplo, te es más fácil cambiar la fuente de poder y es una fuente de poder chafa la que está descompuesta, pues le puedes poner una fuente de poder del mismo rango de precio. Que, por ejemplo, esta es la más básica que encontré, la más barata también, que cuesta unos 300 pesos. Y esta fuente de poder es la misma fuente de poder que tiene aquella computadora de allá atrás. Y funciona. Ahora, si no le quieres poner exactamente la misma, pues ya le compras una